Bienvenidos a un episodio más de Cómo Aprender. Usar un administrador de bases de datos suele causarnos a veces un poco de miedo al principio. Saber instalarlo y cómo configurar todo desde un inicio para que no nos dé problemas a futuro es lo más común que suele pasarnos por la cabeza. Pero no nos estresemos, aquí te van las instrucciones de cómo instalar paso a paso SQL Server y SQL Server Management Studio. Primero instalemos el servidor de SQL, así que vamos al navegador y buscamos SQL Server Express. Express es la versión gratis con la que podemos administrar bases de datos sin tener que pagar por el servicio. Entramos a la primera opción, al sitio de Microsoft, es el primer resultado. Nos ofrecen sus productos de paga, pero nosotros vamos a bajar un poco a donde están las ediciones gratis, para seleccionar la versión de Express, donde dice descargar ahora. Aquí ya se está descargando. Recuerden que esto es solo para instalar el servidor SQL, después instalaremos la interfaz. Muy bien, aquí tenemos qué tipo de instalación vamos a querer. Tenemos una opción para bajar solamente los archivos, una instalación personalizada y la básica, que vendría siendo la recomendada. Nosotros seleccionamos la básica. En la siguiente pantalla aceptamos los términos y condiciones. Y en la siguiente tenemos el directorio en donde se instalará, espacio libre que debemos tener en el disco y el peso de la descarga. Así que ya solamente nos resta presionar instalar para comenzar. Como vemos, Express primero se encarga de descargar todos los archivos que necesita y después comienza a instalarlos. El proceso normalmente tarda menos de 10 minutos. Una vez que se llenan estas dos barras, Express habrá terminado exitosamente. Ya tenemos listo nuestro servidor. Entonces, ahora es momento de brincar al paso 2. Instalar la interfaz de SQL Server Management Studio. Express nos pone un botón aquí que nos lleva al centro de descarga. Pero igual, si no tenemos esta pantalla, podemos entrar por nuestra cuenta desde el navegador, buscando SQL Server Management Studio. Pues bien, seleccionamos este enlace para comenzar la descarga. Cuando se haya descargado, ejecutamos el archivo de instalación y ya solamente presionamos instalar. Tomará unos minutos completar la instalación. Y listo, finalmente presionamos cerrar. Es un proceso súper fácil y no te lleva más de 10 minutos. De hecho, si vamos a los programas vemos que ya tenemos los dos folders de SQL, uno del servidor y uno de la interfaz. Y listo, si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte para más contenido aquí en Cómo Aprender.